Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre para aprender la palabra del Señor, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es grande misericordia, que nos enseña su palabra bendita, esta palabra escrita. Dios bendito, Dios bendiga su palabra. Por eso en esta mañana le vamos a agradecer a Dios y decirle, Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos a ti, porque tú, Señor Dios mío, nos enseñas tu palabra. Dios Espíritu Santo, nos ministras tú, Señor. Amén. Nos enseñas, Padre, a comprender mejor y a entender mejor las cosas. En nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Ahora sí, vamos a continuar. En el capítulo 37 hemos visto un tanto los acontecimientos de José, cómo es menospreciado quizá por sus hermanos porque él tenía una característica muy especial. Él le enseñaba y compartía lo que estaba recibiendo de parte de Dios y cómo él es quizás podemos decir, es echado primero dice a una cisterna, a un pozo por sus hermanos porque no le tenía mucho cariño, ¿verdad? Y también José es vendido a unos madianitas. Y mienten a su padre diciéndole de que un animal había destrozado el cuerpo de José. Y Jacob se pone a llorar, llora y se lamenta mucho por la vida de José, porque era el hijo, un hijo amado para Jacob, porque era el hijo de Raquel, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hacer un pequeño alto para comentar o leer la palabra de Dios acerca de Judá. ¿Quién era Judá? Era el cuarto hijo de Jacob con Lea. Era hijo de Lea, Judá, el cuarto hijo. Judá quiere decir alabanza, ¿no? Entonces, dice, la palabra del Señor les enseña de que aconteció en aquel tiempo que Judá, dice, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, que era, bueno, un varón adulamita que se llamaba Ira. Cuando hablamos de Adulam, Adulam quiere decir, era una ciudad que se llamaba, que su nombre quiere decir refugio, un lugar donde, a ver, mejor les hago lectura de este pasaje, que dice lo siguiente, Adulam. Es interesante nosotros saber, tenemos que saber estos conceptos, es bueno conocer estos conceptos, ¿verdad? Dice Adulam. Quiere decir, Adulam quiere decir refugio. Era una ciudad entre las regiones montañosas. Era una cueva cerca donde David se escondió en una oportunidad cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Adulamita quiere decir habitante de Adulam, ¿no? Está referido especialmente cuando habla de Adulam, está hablando de Ira, el amigo de Judá, ¿ya? Entonces, este concepto es bueno y es importante conocer, mis amados hermanos. Dice de un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí, dice Judá, a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. La esposa de Judá se llamaba Súa. Era de la tierra de Canaán. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, ¿no?
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, llamó su nombre Onán. Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, o sea, el primogénito, ¿no? La cual se llamaba Tamar. Este relato es muy interesante, como una enseñanza profunda para nosotros, los cristianos. Y el primogénito de Judá, fue malo. Ya uno ya se sorprende, ¿verdad? El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. O sea, cuando una persona también no es digna, ¿no? Entonces Dios le quita la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Un mandato al pueblo de Israel era el levirato. El levirato decía de que si un varón no ha tenido descendencia, podía su familiar, su hermano más cercano, podía tomar a la mujer. Por eso dice, el levirato era una antiquísima costumbre judía. Escuche eso. Solamente es para los judíos. Cuidado, tengamos muy en cuenta. Según la cual, cuando moría un israelita sin dejar heredero masculino, el pariente más cercano se casaba con la viuda, y el primogénito de ese matrimonio era el heredero del primer marido. Interesante, ¿verdad? Eso está en Deuteronomio, capítulo 25, 5 al 10. A ver, leamos el pasaje, ya que estamos tocando este aspecto. 25, Deuteronomio 25. Mire lo que nos dice el pasaje, de los versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, escuche eso, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Qué tremendo, hermanos. O sea, cuando no había varón, era borrado el nombre de esa familia. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. ¡Qué tremendo! Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. ¡Qué tremendo, hermano! Era un mandato exclusivo para el pueblo de Israel. Le hago lectura para que comprendamos este pasaje. Entonces Judá dijo a Onán: llega a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Miren, aquí hay una actitud tal vez egoísta de Onán, porque dice: y sabiendo Onán, el versículo 9, que la descendencia no había de ser suya, o sea, no es pues mi hijo, diría, ¿no? Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Qué tremendo egoísta, o tal vez una actitud muy negativa. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida, lo mató el Señor.
¿Por qué haces eso? Claro, murió. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela. Sela seguramente era pequeñito, era un niño. Hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió dice, Súa, ¿no?, mujer de Judá. Después Judá se consoló, o sea, su esposa había muerto, la esposa de Judá murió. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó, dice, los vestidos de la viudez y se cubrió con un velo. Se envolvió, se arrebozó, dice, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Era la costumbre judía. Dios había mandado por el mandato levirático, ¿no?, el levirato. Y la vio Judá, dice, y la tuvo por ramera. Dijo, es una mujer que, por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que le envíes. Aquí Judá también tiene, Tamar tiene una actitud quizás muy correcta de decir, dame una prenda hasta que me envíes el cabrito. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu celo, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, dice. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá quiere cumplir, ¿no? Judá quiere cumplir el compromiso que había hecho con la joven. Y Judá envió, dice, el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, Ira, para que éste recibiese la prenda de la mujer. Pero no le halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna, no había. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo has hallado. Claro, él dijo, yo estoy cumpliendo, estoy mandando el cabrito. Sucedió, dice, que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y se ha quemado. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Judá pensaba que se trataba de otro varón que se había legado a su nuera, pero sin embargo la respuesta fue bien tremenda, ¿no? Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Bueno, quedaremos un momentito aquí.
Es importante mencionar esto, hermano, que el sello, ¿no?, el cordón y el báculo tienen un significado espiritual profundo. El sello es algo, es como la firma de una persona. La persona ponía su sello, pues diremos, ponía su sello, eso ya estaba confirmado cualquier pacto. Era importante el sello. El sello generalmente era un anillo que iba en la mano del propietario y sellaba con su anillo, sellaba, ponía un sello. Entonces era importante el sello, ¿no? También dice que le dio el cordón. El cordón era como el cinto, una cosa que sujetaba seguramente la calza que estaba por debajo, ¿no?, de la cintura. Tenía que sujetarse, asegurarse con el cordón. Era importante, ¿no? Si una persona no tenía ese cordón, es como si estuviese desnudo o avergonzado de algo. Entonces era importante. Y Judá había entregado el sello, el cordón y el báculo. El báculo es la autoridad. Por eso, hermanos, es de mucho cuidado especialmente para un siervo, para un pastor. Hoy en día a veces puede ocurrir una situación así difícil. Entonces, queridos hermanos, es importante tomar en cuenta esto. Entonces, dice, cuando le reconoció y dijo, más justa es ella que yo. No la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces, él reconoció y dijo, soy culpable de haber actuado así. Claro, él era viudo, no tenía ya, la esposa había muerto, Súa había muerto. Entonces Judá dice, como lo había reconocido, aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, en el seno de Tamar. Y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano. Miren qué interesante, ¿no? Realmente este nacimiento. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. El mayor entonces era el que sacó la manito, fue Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué les parece, hermanos? En Primera de Crónicas, a ver, veremos capítulo 2, versículo 3. Primera de Crónicas 2, 3. Los hijos de Judá, dice, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Aquí aclara el pasaje bien, de tal manera. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. 3 eran los hijos que tenía con Súa, y Tamar también le dio 2 hijos. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, y el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. ¿Se acuerda de Acán, verdad? Acán es aquel joven que cuando fueron a conquistar con Josué la tierra de Jericó, había tomado el anatema. Se había robado, dice, un lingote de oro, un manto y todo eso, ¿verdad? Entonces le aclaro, es Acán. El que perturbó, dice, a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jeramel, Ram,
Kelubaí, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naso, príncipe de los hijos de Judá. Nasón era príncipe. Y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces la descendencia, miren cómo tuvo que venir hasta Boz, que engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. En el libro de Ruth encontramos también una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Ruth era moabita, y la familia de Noemí había perdido porque no tenía ningún hijo. Ya habían muerto los 2 hijos. Entonces toda su herencia había perdido porque no había varón. Entonces, quien hizo esta labor de seguir con el levirato fue Ruth, al conocer a Boz. Y con Boz tuvo este hijo, Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. E Isaí es el padre de David. Qué interesante, ¿verdad? Es así como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, Fares y Sara eran los hijos. Y Fares fue el antecesor, podemos decir, de lo que vino David. ¿Y de David quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es. Y dice que ahí hay un nombre, ¿verdad? Que acabamos de leer, Salmón. No dice Salomón, Salmón. Y le cuento algo, ¿no? Quiero que usted entienda. La descendencia de Salomón vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir de que José y María, que Dios tomó para un propósito, José era descendiente de Salomón y María descendiente de Salmón. Qué interesante, ¿verdad? Cómo fue que Dios los unió un día y fueron los padres por el cual vino nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya vemos que todo eso había acontecido con Judá. Un acontecimiento sorprendente, ¿no? Pero no está permitido, queridos hermanos, no está permitido. Dios no dice esto haga hoy en día. La iglesia no. Ese era un mandato exclusivo para el pueblo judío. Por eso el levirato es para el pueblo judío. Hoy en día uno no puede decir, no, bueno, igual voy a tener mi descendencia. No, momentito. No es así. Nosotros tenemos otra dispensación. Vivimos la dispensación de la gracia. Y la gracia del Señor es para que nosotros tengamos mucho cuidado. Amén. Amén. ¿Se entiende, verdad? Amén, hermanos. Ahora vemos en el capítulo 39, donde se nos dice de que José es probado en la adversidad. Habíamos hecho un paréntesis, ¿verdad? Para hablar de Judá. Pero ahora continuamos con José. Llevado pues José a Egipto, porque los madianitas lo habían llevado a Egipto, Potifar, dice, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Los ismaelitas, usted sabe que eran descendientes de Ismael. Lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Miren, aquí dice de los ismaelitas. A ver, le invito al Salmo 105, versículo 17. Realmente es para meditar estos pasajes, para decir, Señor, qué enseñanza
nos quieres dar. 105, versículo 17. Envió, dice, un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta ahora que se cumplió su palabra, el dicho que Jehová le probó. Entonces es importante. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. ¿A quién le consideraban como el Señor de los pueblos? A Faraón. Entonces aquí vemos una enseñanza así, ¿verdad? Mas Jehová estaba con José, dice, en el capítulo 39 de Génesis. Versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Era un empleado, era un sirviente. Esto también nos enseña de que nosotros, los hijos de Dios, somos siervos de nuestro Señor. Él le hizo mayordomo de su casa, Potifar, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José se había formado y era un joven, un varón de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Qué linda respuesta, hermano, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No. Y dice, y hablando ella a José cada día, y no escuchándole él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella le tomó de su ropa, dice, le asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. Miren lo que nos ha traído un hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrar. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí, huyó y fue. Una mentira tremenda, hermanos. A veces hay personas que mienten, que no dicen la verdad. Así también hoy en día nos puede pasar, hermanos, a nosotros. Por eso está escrito aquí esto, para que tengamos cuidado. Y como José no quiso pecar contra Dios, y tampoco quiso deshonrar la casa del amo que tenía.
porque era siervo en aquel lugar. Entonces, para nosotros es importante esta enseñanza. Muy bien, vamos a quedar aquí, hermanos. Estamos viendo el versículo 19, a partir del versículo 20 vamos a estar volviendo a meditar y analizar este pasaje. Muy bien, vamos a quedar aquí, vamos a agradecer a Dios. Sea Dios bendiciendo lo que estamos aprendiendo. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por esta enseñanza de tu palabra. Primero por advertirnos, Señor, de que, Señor Dios mío, siempre debemos conducirnos de la mejor manera. Judá, Señor Dios mío, se equivocó, cometió un error. Padre, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, pero esta enseñanza está puesta para mostrarnos de dónde vino la descendencia de nuestro Señor. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos a ti, te honramos a ti siempre. Padre, y también vemos en José, Señor, un varón, Señor, como una figura de nuestro Señor, que nunca pecó. También José no pecó. Él huyó porque no quiso pecar contra ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por esta enseñanza. Así también nosotros aprendemos que debemos tener mucho cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.